Unidad en Cristo. Lección 9. La prueba más convincente. El propósito de la lección de esta semana es que un solemnísimo mensaje de amonestación ha sido confiado a los pocos fieles de Dios. La lección la dividiremos en tres partes. La primera, la reconciliación se efectúa bajo la cruz. La segunda, ejemplificar la vida de Cristo. Y la tercera, la misión nos une en la diversidad. Frecuencia Cristiana. Debemos demostrar en palabra y obras que reconocemos la gran responsabilidad que se nos ha impuesto. Nuestra luz debe resplandecer tan claramente que los demás puedan ver que glorificamos al Padre en nuestra vida diaria, que estamos en relación con el cielo y somos coherederos con Cristo Jesús. Todos debemos sentir nuestra responsabilidad individual como miembros de la iglesia visible y trabajadores en la viña del Señor. Dios está conduciendo a un pueblo para que se coloque en perfecta unidad sobre la plataforma de la verdad eterna. Iniciemos con la primera parte, reconciliación bajo la cruz, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No es suficiente creer acerca de Cristo, debemos de creer en Él. La única fe que nos beneficiará es la que le acepta a Él como Salvador personal, que nos pone en posesión de sus méritos. Muchos estiman que la fe es una opinión. La fe salvadora es una transacción por la cual los que reciben a Cristo se unen con Dios en un pacto. La fe genuina es vida. Una fe viva significa un aumento de vigor, una confianza implícita por la cual el alma llega a ser una potencia vencedora. Cuando hablamos de fe, debemos tener siempre presente una distinción. Hay una clase de creencia enteramente distinta de la fe. La existencia y el poder de Dios, la verdad de su palabra, son hechos que aún Satanás y sus huestes no pueden negar en lo íntimo de su corazón. La Escritura dice que los demonios creen y tiemblan, pero esto no es fe, donde no solo existe una creencia en la palabra de Dios, sino que la voluntad se somete a Él, donde se entrega el corazón y los afectos se aferran a Él, ahí hay fe, una fe que obra por el amor y que purifica el alma. Mediante esa fe el corazón se renueva conforme a la imagen de Dios. La gracia de Dios llega al alma por el canal de la fe viva, que está en nuestro poder ejercitar. La fe verdadera demanda la bendición prometida y se aferra a ella antes de saberla realizada y de sentirla. Debemos elevar nuestras peticiones al lugar santísimo con una fe que dé por recibidos los prometidos beneficios y los considere ya suyos. Hemos de creer pues que recibiremos la bendición porque nuestra fe ya se apropió de ella y según la palabra es nuestra. San Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esto es fe sincera y pura, creer que recibiremos la bendición aún antes de recibirla en realidad. En su estado de inocencia el hombre gozaba de completa comunión con aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pero después de su caída no pudo encontrar gozo en la santidad y procuró ocultarse de la presencia de Dios. Tal es ahora la condición del corazón que no ha sido regenerado. No está en armonía con Dios, no encuentra gozo en la comunión con Él. Es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo del pecado en que estamos sumidos. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero no tienen poder para salvarnos. Pueden producir una conducta externa correcta, pero no pueden cambiar el corazón. No pueden purificar las fuentes de la vida. Debe haber un poder que obre desde el interior, una vida nueva de lo alto, antes que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Ese poder es Cristo. Únicamente su gracia puede edificar las facultades muertas del alma y atraer esta a Dios y a la santidad. El Salvador dijo: quien no nazca de nuevo, a menos que reciba un corazón nuevo, nuevos deseos, nuevos designios inmóviles que lo guíen a una nueva vida, no puede ver el reino de Dios. La idea de que lo único necesario es que desarrolle lo bueno que existe en el hombre por naturaleza es un engaño fatal. Cristo es el único vínculo de unión en la cadena de oro que une a los creyentes y los mantiene en unidad con Dios.
No debe haber separación en este gran tiempo de prueba. El pueblo de Dios está constituido por los conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La completa unión con Cristo y unos con otros es absolutamente necesaria para la perfección de los creyentes. La presencia de Cristo por la fe en los corazones de los creyentes es su poder, su vida. Produce unión con Cristo. La unión con Dios por medio de Cristo hace perfecta a la iglesia. Continuemos con la segunda parte, ejemplificar la vida de Cristo. Primera de Juan 1, 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nunca sale uno de las filas del mal para entrar en el servicio de Dios sin arrostrar los asaltos de Satanás. Las seducciones que Cristo resistió son las mismas que nosotros encontramos tan difíciles de resistir. Le fueron infligidas en grado tanto mayor cuanto más elevado es su carácter que el nuestro. Llevando sobre sí el terrible peso del pecado del mundo, Cristo resistió la prueba del apetito, del amor al mundo y del amor a la ostentación que conduce a la presunción. Estas fueron las tentaciones que vencieron a Adán y Eva y que tan fácilmente nos vencen a nosotros. Muchos sostienen que era imposible para Cristo ser vencido por la tentación. En tal caso, no podría haberse hallado en la posición de Adán, no podría haber obtenido la victoria que Adán dejó de ganar. Si en algún sentido tuviésemos que soportar nosotros un conflicto más duro que el que Cristo tuvo que soportar, Él no podría socorrernos. Pero nuestro Salvador tomó la humanidad con todo su pasivo. Se vistió de la naturaleza humana con la posibilidad de ceder a la tentación. No tenemos que soportar nada que Él no haya soportado. El Salvador continúa realizando hoy la misma obra que cuando se ofreció el agua de vida a la mujer samaritana. Los que se llaman sus discípulos pueden despreciar y rehuir a los parias, pero el amor de Él hacia los pobres no se deja desviar por ninguna circunstancia de nacimiento, nacionalidad o condición de vida. A toda alma, por pecaminosa que sea, Jesús dice: si me pidieres, yo te daría del agua de vida. El mensaje debe proclamarse a todos. Doquiera haya corazones abiertos para recibir la verdad, Cristo está listo para instruirlos. El que trabaja para Cristo no debe pensar que no puede hablar con el mismo fervor a unos pocos oyentes que a una gran compañía. Tal vez haya uno solo para oír el mensaje, pero ¿quién puede decir cuán abarcante será su influencia? Tan pronto como halló al Salvador, la mujer samaritana trajo a otros a Él. Demostró ser una misionera más eficaz que los propios discípulos. Ella llevó enseguida la luz a sus compatriotas. Esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en un desierto cuyas aguas surgen para refrescar a todos, y da a quienes están por perecer avidez de beber del agua de vida. Finalicemos con la tercera parte. La misión nos une en la diversidad. San Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En aquel día Cristo no presenta a los hombres la gran obra que Él hizo para ellos al dar su vida por su redención. Presenta la obra fiel que hayan hecho ellos para Él. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Pero aquellos a quienes Cristo elogia no saben que le han estado sirviendo. A las preguntas que le hacen perplejos contesta: en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Todos los que han nacido en la familia celestial son en un sentido especial los hermanos de nuestro Señor. El amor de Cristo liga a los miembros de su familia, y donde quiera que se hace manifiesto ese amor, se revela la filiación divina. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Aquellos a quienes Cristo elogia en el juicio pueden haber sabido poca teología, pero albergaron sus principios. Por la influencia del Espíritu Divino fueron una bendición para los que los rodeaban. Aún entre los paganos hay quienes han abrigado el espíritu de bondad. Antes que las palabras de vida cayesen en sus oídos,
manifestaron amistad hacia los misioneros, hasta el punto de servirles con peligro de su propia vida. Entre los paganos hay quienes adoran a Dios ignorantemente, quienes no han recibido jamás la luz por un instrumento humano y sin embargo no perecerán. Aunque ignorantes de la ley escrita de Dios, oyeron su voz hablarles en la naturaleza. E hicieron las cosas que la ley requería. Sus obras son evidencias de que el Espíritu de Dios tocó su corazón y son reconocidos como hijos de Dios. ¿Cuántos se sorprenderán y alegrarán los humildes de entre las naciones y entre los paganos al oír de los labios del Salvador? En cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Cuán alegre se sentirá el corazón del amor infinito cuando sus seguidores lo miren con sorpresa y gozo al oír sus palabras de aprobación. Decidamos hoy ser de los pocos fieles que darán el último mensaje de amonestación a este mundo que perece, dando la advertencia de Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por el medio del cielo un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, la mar y las fuentes de las aguas.